Para quitar lo caótico, hay que nombrarlo. Nosotras somos caóticas. Feminismo y tabú. En la ciudad hay demasiado humo, ansias de consumo, te sacan el zumo para exprimirte y sacarte todo el dinero. Antes que te paguen ya debes todo el sueldo. Por el suelo el sudor del obrero. Las mujeres no pasan primero. Ya ni sabes lo que es verdad. ¿Qué tal, bandera caótica? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que se le estén pasando increíble este viernes. La verdad es que yo amanecí con los ojos pegados de tanto maquillaje del miércoles. No soy fan del maquillaje, pero bueno, pues estamos muy contentas de tener aquí a una gran invitada con nosotros, que es nuestra queridísima Ruth de Frutas. Buenos días, muchas gracias. Yo les cuento un poquito de Ruth rápidamente. Ruth es comunicadora de la UNESCO, por parte de la UNESCO, activista del apoderío, una querida española que trabaja en Málaga, si no me equivoco, y que aparte es una activista para las cuestiones en feminismo, en temas de género, pero también es una gran activista en temas de periodismo, para que las mujeres periodistas no nos asesinen. ¿Es correcto? Es correcto, una de mis líneas de investigación es violencia contra mujeres periodistas. Correcto. Pues es un gusto tenerte acá, Ruth. La verdad es que estamos muy orgullosas de tenerte acá y poder platicar contigo todos estos temas en cuestión comparativa con España, que es algo muy padre, y sobre todo en estos temas que tiene que ver con la poderío. A ver, cuéntanos un poquito qué es la poderío. Bueno, muchas gracias por invitarme en primer lugar. Es para mí un honor estar en México, poder hablar de este medio de comunicación al cual tenemos tanto cariño. La Poderío es un medio de comunicación feminista que creamos en 2017. Lucía Muñoz, que es la compa que tenía este medio de comunicación en la cabeza, invitó a otras 8 personas, entre las cuales tengo la suerte de participar, y desde ahí empezamos a trabajar conjuntamente, Ausi, Amal, Rocío, Laura, la propia Lucía, Antonia, Lola, María y yo. Las mando un abrazo desde aquí, seguro que lo estarán escuchando. Y la particularidad que tiene, además de ser un medio de comunicación feminista, es que precisamente esas enseñanzas las llevamos a las prácticas comunicativas, y eso significa que nuestro periodismo se basa en los cuidados. Esto es una ruptura radical con los medios de comunicación hegemónicos, y significa que primero estamos nosotras, nuestros sentires y las fuentes. Entonces intentamos en todo momento que se produzca un proceso de confianza con estas fuentes y que participen de todo el proceso creativo y narrativo. Ok, y bueno, ¿qué estás haciendo acá en México? ¿Vienes por parte del apoderío? ¿Traes una investigación? A ver, cuéntanos un poquito. Vimos que estuviste participando en varios colegios. Sí, digamos que tengo 3 sombreros. Uno que me paga las facturas, soy coordinadora de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga, como bien decías. Es un centro de investigación que nació en 2007, lo creó el profesor Bernardo Diagnosti, y trabajamos en libertad de expresión, derecho a la información y seguridad de periodistas, obviamente por mi perspectiva con un claro enfoque de género. El segundo es que colaboro con Amnistía Internacional desde hace 12 años, y el tercero... ¿12 años? 12 años. Empecé como mi segundo de carrera y desde entonces sigo colaborando, siempre lo llevo en la mochila, en comunicación y en el programa de personas defensoras, de protección de personas defensoras que hay en Amnistía Internacional. En España ese programa lleva desde 1998 y ha acogido aproximadamente a 60 personas. Y el tercer sombrero, que es por el que me invitáis, de nuevo os lo agradezco mucho, es la Poderío. Así que sí, si bien es cierto que uno de ellos me paga las facturas, siempre los llevo los 3. Así que por eso estoy aquí, para difundir un poquito el feminismo andaluz. Ah, perfecto. Y cuéntanos un poquito sobre qué estás investigando. Sabemos que estás en esta onda del doctorado, que estás trabajando con la UNAM a nivel doctorado. Cuéntanos un poquito qué es el tema que estás trabajando aquí en México con la UNAM. Muy bien. Yo terminé el doctorado en 2014, en 2016 empecé a formar parte de la Cátedra UNESCO como coordinadora, coordinando formación, investigación, proyectos de cooperación y sensibilización. Muy pronto me vinculé, de hecho es mi tema de tesis doctoral, a indicadores mediático-culturales, es decir, instrumentos para analizar transparencia, libertad de expresión, género en distintos entornos mediáticos. Me llamaba mucho la atención como UNESCO, por ejemplo, en 2008 hace unos indicadores, introduce la perspectiva de género diciendo que debe ser transversal, al igual que la pobreza, y sin embargo no aplica estos índices, y en 2012 saca
unos criterios específicos que se llaman indicadores de género para medios de comunicación. Entonces me interesaba mucho cómo se estaban aplicando, por qué Reporteros Sin Fronteras trabaja de determinada manera, por qué Freedom House trabaja de otra, qué hay detrás de la metodología, cuáles son los condicionantes ideológicos. Y de ahí poco a poco me fui especializando en seguridad de periodistas, puesto que es uno de los indicadores básicos, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta 16.10 habla de el derecho de acceso que tiene la ciudadanía a saber y a las libertades públicas, y una de las metas precisamente son las agresiones contra periodistas. Pero una vez más, estos monitoreos tienen la deficiencia de que no aplican la perspectiva de género, y si la aplican, la confunden simplemente con la cuantificación de hombres o mujeres. Para nada estamos hablando de diversidad afectivo-sexual y las vulneraciones que sufren las personas que tienen identidad de género diversas y que son periodistas. Es decir, la juxtaposición de vulneraciones de derechos humanos vinculadas a ser periodista, mujer y lesbiana no se contempla en los rankings internacionales de libertad de expresión, y me parecía muy importante. Totalmente, porque no es lo mismo hablar como desde una visión cisgénero, hablar ya con estas perspectivas, con esta transversalidad del feminismo, ¿no? Que tiene que ver con todas estas discriminaciones que se viven día a día por ser mujer y tener otras condiciones socioculturales, ¿no? Que se llevan en la sangre, ¿no? Y eso sí es algo súper tremendo. Yo creo que acá en México estamos súper alejadas de estos lineamientos o mecanismos, ¿no? Para poder trabajarlos así en el periodismo mexicano, porque la verdad es que en México todavía existe mucha nota roja, todavía existen muchas cuestiones de periodismo sumamente cisgénero, ¿no? Donde igual solamente se hace cuantificación de hombres y mujeres. Cuando se habla de las mujeres son demasiado gráficos al decirlo, al expresarlo, y hemos visto muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en cuestión, por ejemplo, de feminicidios, estos últimos días, ¿no? Con el tema del vandalismo feminista, ¿no? Sí. Que ha sido súper tremendo en los medios de comunicación, el discurso cambiado, ¿no? Que no se les olvidó por qué fue la marcha, ¿no? Entonces cambian el discurso, ¿no? Son vandalismo, hicieron un vándalo, ¿no? Que los medios de comunicación son como súper importantes, cómo modifican esta versión, ¿no? Totalmente, porque nosotros queremos provocar al Estado, ¿no? Y el Estado casi da como el discurso de Díaz Ordaz, ¿no? Como dijiste. Sí, yo creo que dije, es que la jefa de gobierno dijo que que las feministas estaban provocando precisamente al Estado, ¿no? Para que fueran agresivos, ¿no? Para que reaccionaran, y que este gobierno no iba a ser agresivo, que iba a cuidar la fuerza pública y que estaban siendo muy tolerantes. Y entonces yo recordé en la época de Díaz Ordaz, cuando Díaz Ordaz sale, ¿no? En el Senado y dice, hemos sido tolerantes hasta los excesos, ¿no? Y tiempo después sale la represión contra los chicos de Tlatelolco. Para mí fue muy notoria esa parte, porque sí en lo personal se me hizo como un vis a vis, ¿no? Histórico, con la forma del lenguaje, la comunicación que hizo la jefa de gobierno con lo que históricamente hemos vivido en este país. Entonces sí para mí sí fue muy detonante escuchar decir eso, ¿no? Porque al final no es una provocación, digamos que si las chicas no hubieran roto un cristal, la verdad es que esto no hubiera pasado a mayores y hubiera sido solamente una marcha más feminista, como las que pasan en SEO a diario, como las chicas que salen a la calle en Ecatepec a marchar por sus derechos y la no violencia, como las chicas que salen en la misma ciudad aquí en la capital de México, o sea, hay manifestaciones todos los días de mujeres, ¿no? Pero y solamente está súper interesante como, o sea, a pesar de que nosotros tenemos una jefa de gobierno, en realidad no tiene una perspectiva de género, ni siquiera lo entiende, ¿no? Como que no entiende el gran movimiento que ahorita hay y las manifestaciones y en el sentido de por qué nos estamos manifestando. Creo que en realidad no lo entiende y no hay ninguna perspectiva de género. Claro, cuando no conozco muy bien el caso mexicano en este sentido, no he tenido la suerte de seguirlo, pero en España y en Europa, con el lanzamiento de los partidos populistas y la extrema derecha, sí que se están produciendo procesos de radicalización y de discursos del odio contra grupos que han sido vulnerados tradicionalmente o contra grupos que intentan defender simplemente algo tan básico como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplió el año pasado 80 años. Y los grupos feministas son uno de ellos, ¿no?
yo creo que hay una clara intencionalidad en la construcción de relato, fundamentalmente porque lo que quieren es desprestigiar y llevar a otro tipo de entendimiento, ¿no? Sacar del foco la verdadera, como decía Pam, la verdadera importancia de lo que estamos trabajando, que es simplemente por la igualdad entre todas las personas que vivimos en este pequeño mundo. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con más de feminismo para desarmar el patriarcado. Bueno, banda, ya regresamos y perdón, Ruth, te cortamos, pero termina esa idea que estabas desarrollando, por favor. No, faltaría más, simplemente sí me parecía importante recalcar precisamente lo que decía Pam, el hecho de que hay una clara intencionalidad en cambiar el foco de nuestra lucha política para que haya una equidad real y construir otra serie de relatos que revictimizan, que generan criminalización, que utilizan discursos del odio, no solo para estigmatizar a las mujeres que ya estamos en la calle, y no solo a las mujeres, también a las personas no binarias y otro tipo de colectivos que nos están apoyando, sino para que el resto de personas que todavía no han salido a la calle y no estén ocupando el espacio público como deben y como tienen el derecho de hacer, lo pueden hacer en libertad. Quieren crear un discurso del odio y un discurso del terror para que esta gente vote a determinados partidos y no a otros. Sí. Totalmente. Oye, pero eso se me hace como justamente increíble como, o sea, por ejemplo, yo ¿qué día fue? Creo que fue lo de la marcha fue el lunes, ¿no? El lunes, yo estaba ahí el martes y estaba en el mercado, entonces pusieron la tele y justamente estaban diciendo como un grupo de colectiva feminista, superbanda, nos rompieron vidrios, no sé qué, pero nadie sabía como el motivo del por qué se estaban manifestando. Y las chicas del mercado decían como, pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están rompiendo vidrios, no? Y ya un poquito como les expliqué lo que había sucedido, como los tres como acontecimientos con los policías, fue como, ok, como tienen toda la razón. O sea, en cualquier tipo de reivindicación que tenga que ver con violencia sexual hay como 3 puntos claves, ¿no? Que es fundamental y que desde los colectivos feministas venimos demandando, porque a veces pasa precisamente lo que dices, que como hay una manipulación y la creación de una contranarrativa, sí, y el problema es complejo, por lo tanto la solución es compleja, necesitamos más que 140 caracteres para explicarlo, ¿no? Entonces sí que me gustaría profundizar en cuáles son las reivindicaciones de los grupos feministas cuando se produce un proceso de violencia sexual. En primer lugar, la necesidad de generar respuestas eficaces, que es precisamente por lo que salen las compañeras mexicanas, porque no hay respuestas que intenten minimizar la violencia, y esto solo se produce con una prevención del delito, con fomentar una justicia penal que promueva la seguridad y el empoderamiento de las víctimas y una rendición de cuentas de los agresores. Muchas veces, y como periodista también hago un mea culpa, los medios de comunicación revictimizan a la víctima poniendo el foco solo en ella. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué llevaba puesto? ¿Dónde iba? ¿Dónde no iba? Lo importante es qué hacía el agresor, por qué el agresor está teniendo estas conductas y por qué el Estado no está respondiendo como debe. Y que además es la policía. Claro, claro. Bueno, además de que son fuerzas de seguridad del Estado, pero para cualquier caso, en general, tenemos que preocuparnos de cómo un individuo en una sociedad supuestamente democrática está actuando fuera de los márgenes de la ley. Y eso tiene que ver con corresponsabilidad. Y a veces creo que nos miramos demasiado el ombligo en determinadas circunstancias y en cuestiones que tienen que ver con nuestra responsabilidad cívica de rendición de cuentas, ¿no? La segunda tiene que ver con una mayor coordinación. Y tiene que ver con una mayor coordinación de fuerzas de seguridad del Estado que en teoría nos tienen que proteger y no vulnerar, con un sistema judicial que no tiene que revictimizar. Estamos hablando que en el caso de España, por ejemplo, Amnistía Internacional, el Día de la Violencia de Género, o sea, el 25 de noviembre del año pasado, sacó una campaña que se llama No más piedras en el camino, por lo cual hemos detectado, o la organización ha detectado, que una víctima tiene que contar su caso hasta 6 veces. Solo a través de educación se pueden combatir los comportamientos machistas, heteropatriarcales y cis. Es la única forma en la cual no se produce una ideología supremacista. Y esto no tiene que ver con feminismo. Ayer estaba en la presentación de varios programas de la Ibero
y había unas compañeras que decían el feminismo no ha causado ninguna muerte, y es verdad, estamos hablando de dos comportamientos radicalmente diferentes que precisamente por esa construcción de contranarrativas intentan paragonar, pero no tienen nada que ver. El machismo asesina y el feminismo lo único que está intentando es conseguir igualdad de derechos y poder salir a la calle con seguridad. Totalmente, es base del discurso, ¿no? Es algo que hemos visto mucho en las redes sociales después de esta oleada de situaciones y de los medios de comunicación, en donde tanto las chicas como nuestros troles nos dicen, ¿no? Es que esa no es forma de manifestarte, violencia no se termina con más violencia, que son como las más puntuales, ustedes están siendo hombristas, no feministas, ¿no? Entonces, ante ese discurso siempre, o sea, nuestra forma como colectiva, caóticas de contestar es, una no es, o sea, la violencia se responde con más violencia, sí, o sea, cuando se requiere, ¿no? Lo que platicábamos hace tiempo, ¿no? O sea, sí se requiere a veces tener un cuerpo y tener que responder con violencia y resistencia, porque de otra manera en México no te hacen caso, ¿no? O sea, no puedes llegar y disculpen, ¿me puedes hacer caso? O sea, Nos están matando, ni siquiera por favor, no lo hagan. Ni siquiera en la burocracia mexicana, o sea, en México, cuando haces un trámite, muchas veces terminas enojado con el servidor público porque no te hace caso, ¿no? Y hasta que no levantas la voz, no te enojas, el servidor público no te atiende bien, ¿no? Esa es una de las cosas que son muy culturales en México. En cuestión de que es hombrismo y no feminismo, pues tampoco, porque realmente las chicas, muchas, ¿no? Que tratamos de ser no violentas, ¿no? Ante esto, también entendemos la reacción violenta de algunas compañeras, ¿no? Están hartas, están enojadas, están cansadas, todos los días tienen que vivir con esto, ¿no? Y más las mujeres que viven en la cordillera, ¿no? Que viven en la parte alrededor de la Ciudad de México y entre el Estado de México, que es la zona más peligrosa para las mujeres en México, que estamos en la capital, se supone que es la de mayor seguridad. Y por último, siendo policías los agresores y que en una semana existieran 3 casos de agresión, no solamente la violación, sino el acoso y el hostigamiento sexual y otra agresión, casi violación, por llamarlo de una manera, pues era normal, ¿no? Que se enojaran y que nos enojáramos y que estuviéramos enojadas, ¿no? Porque se supone que quien nos debería de cuidar es quien nos está atacando, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho en la capital del país, ¿no? La verdad es que yo te puedo apostar que de 10 mujeres, una confía en la policía. Y eso es algo muy malo. Tal vez es mucho, ¿no? Pero puede haber que todavía alguna que otra mujer confía en la policía, ¿no? Nadie. Nuestra productora dice nadie, sí, nadie confía en la policía, yo tampoco. ¿No? Pues obviamente durante toda la conversación estamos hablando de 3 tipos de violencia. Una violencia directa, que pueden ser las agresiones, el acoso, los casos tan dramáticos que hemos sufrido en Ciudad de México en las últimas semanas, y que lamentablemente no solo, no sé cómo plantearlo, lamentablemente es un paradigma de todas las sociedades en el mundo, ¿no? Tal vez el grado de violencia o el grado de impunidad sea menor en otras partes del mundo, pero sin embargo tenemos que tener cuidado, ¿no? Todas hemos sido conscientes de esto, y la Unión Europea, que se supone que es un paradigma de libertades cada vez más reducido, también nos estamos dando cuenta cada vez más de que estos procesos se están produciendo. Tal vez no con tanta brutalidad y con tanto número, pero sí. Entonces tenemos una violencia directa, tenemos una violencia estructural, que es de las que hablabas, y la que se intenta precisamente combatir a través de esta reivindicación de la coordinación de los distintos fuerzas de seguridad del Estado y servicios públicos. Y después hay una violencia simbólica, que es la que intentamos combatir desde el apoderío, ¿no? de representación. ¿Y cómo lo hacemos? Antes hablaba de los cuidados, ¿no? De la importancia que tenemos con las fuentes. Cuando nos preguntan cuáles son nuestros referentes, desde el feminismo andaluz, no sé si os pasa a vosotras también, nosotras siempre acudimos a nuestras madres, a nuestras abuelas. Hoy es el cumpleaños de mi abuela, le pondré el programa, así que le mando un beso tremendo. Esos son nuestros referentes. Con ellas hemos aprendido todo lo que somos, con ellas hemos aprendido a defendernos en el espacio público, hemos aprendido lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. El otro día hablaba con las compañeras de Caótica de cómo me tengo que vestir en México, ¿no? Como en 3 días ya sabía perfectamente qué tenía y qué no tenía que hacer en el metro, cómo tenía que comportarme. Nadie me había explicado, no había hablado con ninguna compañera, mucho menos feminista,
y ya sabía que la mitad de la ropa que había traído, que tampoco es mucha, no me la iba a poder poner en el espacio público de Ciudad de México. Al menos si no iba en un transporte privado, lo cual también conlleva una privatización de mis decisiones como persona en el espacio público, o si no iba acompañada de un hombre. No estoy muy acostumbrada a tener más de un padre. Ya tengo uno, también le mando un saludo. Digamos que estas conductas paternalistas es lo que intentamos combatir a través de un discurso feminista radical. Y en cuanto a radical nos referimos a ir a las raíces, a ir a qué está pasando. Muchas veces los medios de comunicación generalistas y sobre todo los que están dentro de una dinámica hegemónica se quedan en la superficie porque les interesa, porque interesa a sus accionistas o porque quieren ser políticamente correctos porque al gobierno del turno para tener pauta oficial le va a beneficiar. Nosotras somos autogestionadas y eso nos da mucha independencia y lo que más independencia nos da es que somos un grupo de compañeras. Eso significa que todos los temas, independientemente de que en el grupo hay gente especista, antiespecista, hay veganas, hay personas omnívoras, nos respetamos, ¿no? Hay personas cis y hetero, hay personas bi, y no hace falta identificarnos como tales, lo importante es tener respeto y debatir editorialmente cuál va a ser la línea del medio de comunicación, cuál va a ser la línea de cada uno de los artículos y de las corralas, que desde aquí os invito a participar, es este espacio abierto en el cual las compas pueden compartir. ¿Las corralas? Sí, las corralas. Las corralas son unos patios andaluces donde tradicionalmente se reúnen las mujeres. La Poderío también tiene mucho de eso, de utilizar el lenguaje de la comunidad autónoma donde vivo, que tiene unas particularidades, ¿no? Nosotros estamos en Frontera Sur, es una zona de España sumamente empobrecida, formada por varias provincias que han sido tradicionalmente desprestigiadas en el entorno estatal. Por su acento, yo pertenezco al norte, pero es lo que tiene la gente que transitamos en frontera, ¿no? que nos movemos. Entonces llevo 10 años en Málaga y ya me considero parte de esta cultura múltiple de Andalucía. De hecho, en La Poderío hay una canaria, una compañera que nació en Marruecos y yo, el resto son nacidas y crecidas en Andalucía, aunque también han vivido en el extranjero. Y esto tiene mucho que ver con cómo concebimos el territorio y la apropiación del territorio respetando las costumbres. Y una forma de rendir homenaje a esas costumbres de nuestras madres y nuestras abuelas era conservar un vocabulario que ha sido denostado e invisibilizado completamente en los medios de comunicación tradicionales. Vi en la página que hacen como, bueno, hay una sección donde dice el patio, ¿es esa? No, el patio es otra sección. No, la corrala es la parte que está abierta a que todas las personas puedan participar, puedan mandar sus artículos, esos artículos pasan por una revisión editorial. El patio, como verdolaga y otra serie de espacios, son secciones. Por ejemplo, la parte donde yo suelo colaborar se llama Candela y está focalizada en derechos humanos. ¿Son círculos de reflexión? Sí, son distintas secciones temáticas que tienen que ver con cuerpos y corporalidades, como hablaba antes Pam, que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con territorialidad, etc., con distintas cuestiones referidas al feminismo andaluz. Okay. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos con más de feminismo para desarmar el patriarcado. Bueno, ya regresamos del corte. Y bueno, cuéntanos un poquito del artículo que escribiste con... ¿Quién más? ¿Carmen? En el artículo de Alicia, Carmen y Pilar de la Ciudad de las Maravillas. Con Laura Rueda, un beso para Laura. En diciembre tuvimos una noticia de una violación de una profesora de educación pública que estaba corriendo en un pueblo de Córdoba y una persona cercana la violó y la asesinó. Obviamente el tratamiento mediático de esta noticia fue similar al tratamiento mediático que hacen los medios de comunicación mexicanos y a los que aludía Pam antes: revictimización, detalles innecesarios, explicar todo lo que había hecho la víctima antes, intentando en cierta medida directo o indirectamente justificar el comportamiento deleznable del agresor.
Y esto generó un revuelo muy fuerte en el grupo de la Poderío. Nosotros estamos esparcidas por toda Andalucía. De hecho, a una de mis compañeras con las que venía trabajando año y medio, solo la conocí cuando me dieron un premio de periodismo andaluz en Córdoba, ¿no? Entonces, trabajamos mucho online, pero nos sentimos muy cercanas, es como si todos los días estuviésemos juntas. Y recuerdo esos mensajes como de rabia e indignación, se me pone la piel de gallina, ¿no? De han asesinado a una de nosotras, encima la están culpabilizando y lo único que estaba haciendo era disfrutar de su ocio corriendo antes de que al día siguiente volviese a dar clase a menores, ¿no? Y pensamos en cuál era el tratamiento informativo que se estaba dando. Entonces hay otros compañeros, por ejemplo Pícara Magazine, también la saludo, ¿no? Que ya llevan más de una década haciendo feminismo, periodismo feminismo con unas directrices muy claras, y ellas tienen, sobre todo Julia Fernández, tiene una teoría muy clara de cuál es el proceso de creación de miedo en medios de comunicación a través de casos de violencia contra las mujeres para intentar que no ocupemos el espacio público, ¿no? Y cómo eso sí que se perpetúa. En momentos de máximo auge del feminismo se empiezan a dar cada vez más noticias sobre agresiones a mujeres en el espacio público. Y esto creo que merece una reflexión, al menos un cafecito entre amigas para hablarlo, si pasa o no pasa en nuestros entornos, si pasa o no pasa en nuestros medios de comunicación. Bueno, en este contexto de crispación, Laura y yo decidimos dar un paso adelante y ver qué haríamos nosotras como feministas para intentar dotar a las compañeras de soluciones creativas para la autodefensa. Y todos nos dimos cuenta de que las compas son sabias y esto ya estaba hecho. Entonces empezamos a hablar con compañeras y nos empezaron a explicar. ¿Qué es lo que hablabas del mensaje? Eso es. Entonces estábamos de vacaciones de Navidad, cada una en nuestra casa, y yo recuerdo mandar notas de WhatsApp a las amigas de por favor, ¿me puedes decir un acontecimiento violento que te haya pasado? Todas contestaron en menos de 3 minutos, todas contestaron casos tipificados en el Código Penal español y mexicano. Todas contestaron que habían sufrido acoso, seguimiento, robo de material informático por parte de sus parejas. Era dantesco, era como, yo también lo he vivido, ¿no? Y medidas de autoprotección, una vez más como la que contaba antes del Metro de México, sí. Como llevar las llaves, yo no tengo hermanas, soy hija única, no he tenido esa suerte, entonces nunca he hablado con mis compas de medidas de autoprotección, todas las hacíamos de manera involuntaria, ¿no? Y recuerdo a mi amiga Pilar que me decía, no, yo llego a casa después del trabajo y me pongo las llaves en la mano, espero que no me pase nada porque sé que me voy a hacer daño porque no sé utilizarlo. Y se repetían, ¿no? O sea, recibí 10 notas de audio. Y mi amiga Laura, mi compa de la Poderío, otras tantas, ¿no? Entonces empezamos a ver qué estrategias se estaban moviendo. Y hablamos con las compañeras de feminicidio.net, que son unas compas que hacen seguimiento de las agresiones sexistas. Es uno de los mejores monitoreos que se están haciendo, porque recordemos que tanto las estadísticas de agresiones, tanto mexicanas como españolas, no tipifican bien los casos, cambian la metodología y por lo tanto no son comparables, y una vez más no definen bien ni a la víctima ni al agresor. Vuelvo a marcar el género aquí, ni a la víctima ni al agresor. Entonces hablamos con las compas de feminicidio.net, ¿no? La directora es estupenda, ellas están en varios procesos de geolocalización de las violencias. Recordéis, bueno, debo recordar que en España ha habido varios casos de manadas, es decir, de agresiones múltiples en vía pública. Feminicidio.net contabilizó 96 en año y medio. Y si pasa eso en un país con 46 millones de habitantes, 40 millones de habitantes que tiene España, vosotros que tenéis 192.000 y un índice de violencia muchísimo mayor, considerado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, tenemos un problema. Y tenemos un problema educativo, porque ¿qué hace a grupos de jóvenes o de adultos que su ocio sea agredir sexualmente a una persona que está andando por la calle solo porque lleva falda o porque en ese momento se sienten atraídos sexualmente por ella? O sea, la cosificación del cuerpo de la mujer merece ser denunciada en todo momento. Bueno, con todo esto decidimos ver qué se estaba haciendo, hablamos con Feminicidio, hablamos con otras compas, como por ejemplo Sara Fratini, que es una ilustradora hispano-venezolana que lleva... Me encantó la primera ilustración donde salen así como 2 tipos al principio y en el fondo se ve increíble. Claro, es muy fuerte, ella tiene distintos estilos, os la recomiendo en redes sociales, es muy fuerte, y ella habla de las violencias
que sufren simbólicamente en los cuerpos las venezolanas, ¿no? Que ella siempre ha estado muy traumatizada porque la decían que tenía que adelgazar, o los cánones de belleza en su casa eran determinados, y ella simplemente no quería asumirlos. Entonces por eso dibuja a las mujeres con curvas, por eso dibuja a sirenas trans, por eso excede los límites de una sociedad cis y heteropatriarcal. Entonces nos parecía también como muy interesante mezclar distintos artes. Esta también es una característica del apoderío, mezclar, no tener miedo a fusionar géneros, a introducir notas de audio, a videos introducir también, vídeos. el cortometraje, ¿no?, que había Eso es. sobre La calle es nuestra. Eso me es. pareció increíble. Ellas son unas compañeras de Málaga, es una psicóloga y 2 comunicadoras sociales que simplemente ponen una cámara fija y preguntan a las mujeres si la calle es suya. Y frente a eso se han empezado a encontrar intersecciones de discriminación basadas en raza, en género y en clase, sobre todo porque una de ellas, ella se considera racializada y ha sufrido discriminaciones que no terminaba de entender sino hacia esta triada, ¿no?, de Butler. Y era fundamental también verlo. Y por ejemplo, ahora que en mi ciudad, en Málaga, va a empezar la feria, ¿no?, que es como el gran festejo, desde el año pasado hay un grupo de protección de mujeres y personas no binarias. Este grupo tiene más de 100 personas y simplemente te hacen un acompañamiento. Eso significa que si quieres volver a casa sola, geolocalizas, o si te está pasando algo y las compas van a ver qué está pasando, o simplemente te acompañan en el camino si a ellas también les viene bien. Sí, era un tema que a nivel editorial conllevó no una controversia, pero sí que, y esto tiene que ver con el cuidado de las fuentes, queríamos que fuese una solución creativa y ponerlo a disposición de las lectoras del apoderío. No queríamos que poner el foco en esta herramienta pudiese ponerla en riesgo, ¿sí? Entonces hablamos con algunas de las promotoras, les pareció bien y les pareció bien contarlo de esta manera. Porque una vez más, casi sin pensar, volvemos a poner el foco en la víctima. Y nosotros lo que queríamos era poner el foco en las herramientas colectivas de protección, ¿no? Sí. Y si no tenemos que aparcar en un parking que está a oscuras y tenemos que dar 3 vueltas, pues lo hacemos. Y si tenemos que llamar a las compas para avisar de que hemos llegado a casa, pues lo hacemos de manera colectiva. Y es a lo que los compañeros que no sufren este tipo de violencias tienen que darse cuenta. Totalmente, y es algo que nos has estado contando, ¿no?, desde tu llegada a México, ¿no?, que fue súper caótico, ¿no?, estos primeros días que nosotras mismas te decíamos, es que realmente nosotras tenemos que cuidar hasta cómo vestimos, en dónde vamos, a qué lugar vamos, cómo vamos, qué transporte tomamos, ¿no? Y nuestro cuidado es precisamente eso, ¿no? O sea, siempre hubo un tiempo en el que todas decíamos, llegaste con bien, estás bien, o sea, ¿por qué no me contestas, no? Y en vez de, volvemos a la víctima, ¿no? En vez de tomarla como herramienta, terminabas enojándote con tus amigas, ¿por qué no me contestan, no? Porque te quedas con la angustia, ¿no? Sobre todo, bueno, nosotras que, como sabes, trabajamos barrios, ¿no? Entonces es como todavía te quedas con la angustia de que no contestan, de que no sabes dónde están. Y es una constante, ¿no? Hace poco nosotros comentábamos en Caótica sobre esta parte de, no es que nosotros no queramos que los hombres se deconstruyan o que entiendan el feminismo, no, sino lo que acabas de decir precisamente, o sea, no saben lo que se siente ir por la calle y que alguien vaya detrás de ti, ¿no? Por ejemplo, yo cuando venía ahorita en el metro, un man venía atrás de mí y me di cuenta de su trabajo que él hizo inconscientemente, que fue a rebasarme para que lo viera, porque hasta yo caminé más rápido, porque lo sentí muy cerca. Entonces caminé más rápido y el man como que se dio cuenta que me asusté. Entonces cruzó frente a mí y se fue adelante de mí. Entonces dije, wow, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, yo ya lo había visto como normalizado, ¿no? Pero en esta deconstrucción de hablar del acoso callejero, de estas violencias que vemos todos los días en la calle, lo volví a agarrar, ¿no? Y me vi como yo, un cuerpo caminando sola en la calle a las 8 de la mañana, sigue siendo una constante de peligro para nosotras como mujeres. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, que decía durante las entrevistas, ¿no?, la directora de Feminicidio, que no somos superwoman y no tenemos que serlo.
O sea, aquí no se trata de ser heroínas, sino de llegar sanas y salvas a casa o a donde sea y llegar cómodas. Porque a veces tenemos como estos brotes de heroicidad, están bien, ¿no? Esto también lo hablábamos fuera de micro. Está bien si un día te quieres enfrentar a una agresión o si un día te quieres enfrentar a un discurso del odio. Por ejemplo, en España se pone mucho el ejemplo de los cuñados en las cenas de Navidad. En mi caso, mi figura familiar señoro, que es como llamamos a estos machirulos, a estos machistas que además lo verbalizan. Sí, mi figura familiar es otro, no es un cuñado. Pero, y bueno, lo voy a hacer si tengo ganas, ¿no? Y si en ese momento no quiero montarme en el metro y prefiero pagar un transporte porque tengo la suerte, y esto también tiene que ver con la conciencia de clase, de poder pagarme ese transporte, porque no olvidemos que también la protección tiene que ver con cuánto dinero tienes en el bolsillo para poder protegerte. Y una vez más esto tiene que ver con la corresponsabilidad de los estados en la creación de arquitecturas sostenibles y seguras para las mujeres, que a veces se nos olvida en la construcción de ciudad. Entonces, si tengo el dinero para montarme en un taxi o en una compañía privada que me lleve y me traiga, y ahí ya puedo llevar falda y me encuentro más tranquila, tampoco me tengo que sentir mal, ¿sí? Como que tenemos la culpabilidad muy interiorizada. Y así como notas finales, sí que me parece importante el proceso de dignificación de la rabia y el proceso de autocuidados, de sentirnos sanas, y eso es lo más importante. Totalmente. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos con más de feminismo para desarmar el patriarcado. Ok, banda caótica, ya regresamos. Y Ruth, otro de tus grandes escritos para La Poderío fue el artículo de Periodistas Violadas, la punta del iceberg. Cuéntanos un poquito sobre este. A mí este me llegó mucho al corazón. Sí, a mí también, porque tengo una relación muy especial con varias de las personas que participaron en él. Bueno, este es como un juego de los tres sombreros de los que hablaba. El año pasado realicé una estancia de investigación en la Fundación Libertad de Prensa, FLIP, en Colombia, y ellos trabajan precisamente protegiendo a periodistas cuando sufren agresiones, denuncian y tienen una parte de asesoría legal. Uno de sus casos era uno de mis casos de Amnistía Internacional. Yo conocía a Carmen, una periodista sumamente reputada de Medellín, en 2012, en Málaga, cuando formaba parte del mecanismo de protección de Amnistía Internacional. Durante un año salió de su ciudad, puesto que corría un riesgo fundado a su vida. Entonces se acogió el programa de amnistía durante un año y vino a dar una charla. Durante esa charla contó su experiencia y después de ese año volvió a Colombia. Pues éramos amigas en Facebook, pero no teníamos mucha relación, ¿no? De vez en cuando nos saludábamos en los cumpleaños. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando volví a Colombia, esta periodista había entrado a formar parte del mecanismo de protección estatal. Hay que recordar que Colombia fue el primer estado latinoamericano que implantó un mecanismo de protección, como tiene México con todas las deficiencias del mundo, incluida la Fiscalía, como tiene Paraguay, como tiene Honduras y otra serie de países, también con sus particularidades. Bueno, Colombia fue el primero en el 2000 y desde entonces se ha modificado bastante. La particularidad del caso de Carmen es que durante su protección estatal, es decir, cuando la tutela de su protección pertenecía al Estado, su escolta la violó. Y ella denunció y observó que su escolta, como castigo, no había sido expulsado del sistema de protección, sino que había sido modificado y ya no protegía a periodistas, que era uno de los grupos del mecanismo, sino que protegía a defensoras medioambientalistas. Y no me lo podía creer. Entonces, observar la impunidad con la cual hay una revictimización del proceso de una víctima que ha tenido que salir exiliada, que ha vuelto a su país, con un proceso de precariedad, porque el periodismo será la profesión más bonita del mundo para Gabriel García Márquez, pero paga muy pocas facturas, sí, o muy pocos tienen la suerte de pagar facturas con él. Y ella me decía, ¿no?, hablando de la importancia de la dignificación de su proceso y de que sirva como muestra
de que no hay impunidad en tanto en cuanto víctimas familiares y entorno van a seguir demandando verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿no? Y ella decía, lo importante es saber lo que ocurre y cómo a veces estas medidas de protección no son realmente efectivas, sino que por el contrario son revictimizadoras, bajo quienes se supone que están para cuidarte, ¿no? Decía Carmen. Hace bien poco hablé con ella, de hecho hoy teníamos que hablar, pero bueno, por suerte está trabajando y tiene varias entrevistas, entonces no ha podido entrar en directo en el programa. Ella no es la única que entrevisté, por desgracia, durante todo el proceso y más conociendo el trabajo de la Fundación Libertad de Prensa en Colombia, se observan como dos claras vulneraciones con lo que tiene que ver con libertad de expresión. En primer lugar, protección de la vida e integridad de los periodistas, ¿no? Sí que se ha detectado FLIP y otras organizaciones, la propia Cátedra UNESCO de Comunicación, nosotros tenemos un observatorio de libertad de expresión para América Latina, donde reportamos asesinatos y desapariciones de periodistas desde 1970. Ambas entidades hemos detectado que ha habido una bajada del número de asesinatos en Colombia, pero sin embargo, las garantías que tienen los periodistas para ejercer su profesión en libertad está siendo dantesca. Os pongo ejemplos con respecto al aumento de agresiones que detecta FLIP. 2015, 147 agresiones. 2016, 216 agresiones. 2017, 310 agresiones. El año pasado, que es el último reportado, 477 agresiones. Son un 40% más de agresiones, sobre todo amenazas. Entonces la violencia en este país no está disminuyendo, sino que los agresores están modificando las estrategias de censura. Totalmente, y es algo muy impresionante en lo que escribías, o sea, esta parte de cómo lo observaste, ¿no? O sea, cómo Carmen se regresa a su país, ¿no? Donde se supone que nos deberíamos también de sentir seguras, ¿no? Cuando estás de extranjera en otro país, pues tampoco es como, todavía te falta reapropiarte de costumbres, tiempo, ¿no? Cuando regresas a tu país, pues que se supone que es tu lugar seguro, ¿no? Que es parte de tu territorio, tu apropiación, ¿no? De tu propia ciudadanía, y que ahí sea donde es agredida por quien se supone que se cuida. Regresamos, ¿no? Al tema de nosotras en el Estado, con los policías, ¿no? ¿Qué tan fuerte, o sea, qué tan fuerte es la impresión? O sea, tú misma lo dices, ¿no? En el reportaje, es que te deja helada, ¿no? Son cosas que uno no puede comprender. O sea, yo a veces digo, esos días más allá de mi comprensión lógica, racional, hay cosas que no puedes comprender, solo sentir. ¿Qué es lo que pasa? Que la verdad es que yo siento que es lo que transmites cuando escribiste este reportaje de Carmen, que aparte después poderla observar, ¿no? Que sigue en la lucha, que sigue siendo una periodista activista, que esto no la detuvo, ¿no? Sino al contrario, le dio como todavía toda la fuerza para seguir siendo una mujer activista, luchando contra las violencias periodistas en Colombia, que aparte no es un país fácil, ¿no? O sea, creo que tanto Colombia como México, híjole, no sé a veces cuál es más peligroso. Mira, según los datos de 2019 hay 16 periodistas asesinados en la región, 10 son periodistas mexicanos, de los cuales una de ellas es mujer. Norma Sarabia fue asesinada en Tabasco el 11 de junio. En Colombia hay 3 asesinatos, en Brasil 2 y en Honduras 1. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Honduras tiene la población, yo siempre la siento muy cercana porque tiene la población de Andalucía, de la región donde trabaja la Poderío. Es complicado analizar estos asesinatos si no es en términos relativos, ¿no? Un asesinato de periodista siempre es dantesco, pero más allá de la propia vulneración del derecho fundamental a la vida de esta persona, está el derecho colectivo a la verdad. Y estos periodistas tienen algo que nosotros no tenemos, que es el acceso a información que los poderosos no quieren que llegue. Y por eso precisamente atentan contra ellos, por eso hay acoso. Antes hablabas de los trolls. Lo estamos haciendo bien porque estamos removiendo privilegios de gente que no quiere que se les remueva. Entonces, tanto los periodistas como las personas defensoras de derechos humanos, y dentro de las personas defensoras de derechos humanos están las feministas, en tanto en cuanto lo único que estamos demandando es el derecho fundamental a la igualdad, tenemos que ser protegidas.
porque tenemos un papel fundamental en la sociedad, que es precisamente construir un mundo ni más ni menos que lo que se dijo en el 48, que es que se respeten los derechos fundamentales. Y a veces, ¿no?, estamos en el siglo XXI y nos dejamos llevar por redes sociales y por discursos del odio y por bots y trolls y las leyes de convivencia son muy simples, ¿eh? Y tenemos derecho a saber. Entonces es fundamental que los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos en general trabajen con libertad, que no sufran ningún tipo de vulneración y sobre todo lo que viene demandando, por ejemplo, CIMAC en el caso mexicano, que es que cuando se hace un reporte de una agresión se observe si hay una particularidad de género, porque no sufrimos las mismas agresiones. Sufrimos la misma precarización, de hecho mayor. Por ejemplo, Conexión en Honduras demandaba que el 80% de las periodistas en el país en 2012 no tenían el sueldo mínimo. Eso no pasa con los hombres, tenemos una mayor precarización. La brecha laboral es una realidad. En un trabajo sumamente precarizado, donde hay poca dignificación del medio, ¿no?, por esto que Remedios Zafra llama el entusiasmo, ¿no? A mí me gusta más hablar de tecnopolítica, pero con esta dignificación del periodismo se nos olvida las personas que estamos detrás, ¿no? Los lectores, las personas que escuchan programas de radio como estos, que ven la televisión, que necesitamos saber, necesitamos tener una opinión crítica para poder tener un voto responsable. Totalmente. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que estuvieras acá, te amamos, te adoramos. Gracias a vosotras. ¡Mua! Fue muy interesante lo que dijiste y pues bueno, ojalá tuviéramos otro momento para platicarlo acá en el radio, si no, afuera nos tomamos un café. Eso. Muchas gracias. ¿Y tú, Chata? Pues no, muchas gracias Ruth por venir. La verdad es que siempre que hablamos de estos temas nos llenan el corazón, el alma y el cuerpo. Te lo agradecemos mucho por estar aquí con nosotras. Y nada, Banda Caótica, los esperamos el próximo viernes a las 8 de la mañana. Para quitar lo caótico, hay que nombrarlo. Nosotras somos caóticas. Feminismo y tabú. En la ciudad hay demasiado humo, ansias de consumo, te sacan el zumo para exprimirte y sacarte todo el dinero. Antes que te paguen ya debes todo el sueldo. Por el suelo el sudor del obrero. Las mujeres no pasan primero, ya ni sabes lo que es